Mega Noticias León con Ignacio Tapia. No se tiene una cifra exacta en el país de niños que quedaron en la orfandad luego, ya sea el asesinato del padre, la madre, ahora con el crimen organizado, o que son llevados o recluidos a prisión. Estas infancias se encuentran en un estado de indefensión. ¿Dónde están las autoridades como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que debería de estar apoyando a estos niños? Un segundo tema a abordar el día de hoy es este otro, los anexos. ¿Qué tanto estos centros de rehabilitación para personas que tienen problemas de adicciones cuentan con las medidas de seguridad? ¿Qué tanto Protección Civil o alguna otra autoridad está haciendo visitas para que pues los tengan luego de los hechos sangrientos que hemos visto en varios de ellos? Finalmente, el último tema a abordar es este: Guanajuato inmerso en la violencia. Nos dicen que las cifras han disminuido, pero cuando da cifras la Federación no coinciden con las del Estado o las del Estado con los observatorios estatales o municipales. ¿Quién tiene la verdad? ¿Son cifras maquilladas que nos ofrecen las autoridades? Iniciamos. Y cada vez más son los menores de edad que se encuentran en un desamparo por parte de las autoridades. Los factores son innumerables, desde una descomposición de la familia por temas de adicciones, alcoholismo, hasta aquellos que hoy nos envuelven en el crimen organizado. Veamos esta pieza. En el estado de Guanajuato, las infancias violentadas no cuentan con agencias especializadas que atiendan a las niñas, niños y adolescentes desde sus especificidades de desarrollo, como son el lenguaje de comprensión. En la Ciudad de México existe la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes. Existen agencias especializadas para mujeres, es ahí donde se atienden a las infancias que son víctimas de delitos, pero no cuentan con las características que se requieren como espacios libres para que se expresen los menores, es decir, oficinas con espacios lúdicos. Es una necesidad, es urgente que los niños tengan espacios que no les revictimicen, que se usen lenguajes apropiados para las entrevistas, para las periciales, para todo lo que implica el proceso de su acceso a la justicia. La propuesta de la creación de estas agencias especializadas se ha hecho al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, desde los municipios a la autoridad estatal, que son los entes encargados de la coordinación de todas estas para el proceso ante todas las instancias gubernamentales. Nosotras lo que estamos haciendo es que sea CIPINA estatal quien lidere esta propuesta para que se haga la construcción de estas agencias especializadas. Pero no olvidemos que el año pasado Guanajuato fue el primer lugar en corrupción de menores. Es decir, ¿qué te está hablando? Que Guanajuato es un estado que violenta a sus propias infancias. Además, se tuvo el primer lugar en homicidio contra niñas y niños. La responsabilidad recae en todas las autoridades para darle una vida digna a las infancias. En este caso vemos que la tendencia sigue permanente, porque las cifras siguen mostrando que el 89% de los casos de violencia sexual suceden contra mujeres, mientras que el 94% son por violencia psicológica. Las infancias de la actualidad viven una etapa en su vida en que es urgente atender los delitos que se cometen y que violan su desarrollo. Las niñas, niños y adolescentes hoy experimentan también hogares vacíos, aunando a la violencia que enfrentan. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Otro tema es la seguridad que tiene que haber dentro y fuera de los llamados anexos o centros de rehabilitación. Luego de varias masacres que hemos visto a lo largo del territorio mexicano, donde los sicarios llegan y los internos no tienen la forma de escapar. Luego de las grandes tragedias que se han registrado en centros de rehabilitación para adicciones como masacres e incendios, las autoridades y la ciudadanía han volteado a ellos y cuestionar sus medidas de seguridad. El último hecho lamentable en un anexo en Guanajuato se registró el pasado 1 de junio en San José Iturbide. En el centro, Volver a Vivir, ubicado en la colonia Loma de Buenavista, donde 12 internos murieron y 5 más resultaron lesionados. 3 no fueron localizados y 3 resultaron ilesos. Los hechos provocados al interior dejaron en evidencia probables malas prácticas en materia de seguridad interna del centro, al no contar con personal que atendiera un siniestro como el acontecido. Estamos trabajando con las revisiones, repito, tenemos nuestros registros cerca de 300 anexos, que es la información que se pidió a los municipios. Sin embargo, hemos visto a través de los trabajos de inteligencia que hay otros que no están registrados, que no lo tienen ni en conocimiento
los municipios y donde la gobernadora nos pidió también ya ir a visitarlos. Si bien mantener la seguridad de un lugar de este tipo requiere de tecnología, medidas de cerrajería, también su personal es importante para mantener a los internos a salvo. Si un individuo que labore, que esté a cargo de la seguridad de una casa de rehabilitación, no es adicto y no piensa como ellos, es totalmente imposible que pueda controlarlo, imposible. ¿Por qué? Porque los adictos somos maestros en el arte de la mentira, el engaño, la manipulación. Según expertos en el tema, en muchas ocasiones cuando se han perpetrado asesinatos al interior de manera masiva es porque van por una o dos personas y resultan muchas víctimas colaterales. Por la naturaleza de estas casas, regularizadas o no, siempre estará involucrada la mano del crimen organizado desde afuera, buscando influenciar a quienes buscan recuperarse de sus adicciones. Y sucede en muchas formas y ocasiones. Padrinos que vinieron ayer nos invitaron que a trabajar con ellos en un grupo, que a venderles no sé qué a los muchachos. En los últimos años, Guanajuato ha sido escenario de varios ataques armados anexos, incluyendo los de Salamanca. En total, hay reportes de 70 ataques armados a anexos en los últimos 5 años en Guanajuato, según Nicolás Pérez Ponce, representante de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío. Y es que en la entidad existen 286 anexos, de los cuales 262 son irregulares. La Secretaría de Salud Estatal ha identificado 250 centros de rehabilitación, pero solo 13 cumplen con la normativa oficial, situación que sin duda pone en tela de juicio la seguridad al interior de estas casas de recuperación de adicciones. Para Mega Noticias, José Arronis. ¿Usted siente que disminuyó la violencia en el país, en Guanajuato, en su ciudad? ¿Se siente tranquilo? ¿Puede caminar por las calles? Bueno, la autoridad dice que ha disminuido, que hoy vivimos en entidades más seguras. Bueno, muchos intentan maquillar las cifras. Hasta que no sea una tendencia y de largo alcance los indicadores a la baja de la violencia en Guanajuato, las cifras son maquilladas, advirtió la Red Estatal de Observatorios Ciudadanos de Guanajuato. La red dio a conocer que en la entidad guanajuatense 7 delitos muestran una tendencia a la alza. El homicidio doloso y feminicidio tuvieron un repunte del 15.74%, homicidios culposos 11.94%, la extorsión 42.82%, violencia familiar 2.65%, violación 3.51%, lesiones dolosas 11.33% y narcomenudeo 12.14%. Estos indicadores corresponden al periodo del primer cuatrimestre del 2025. En Guanajuato se vive una crisis de seguridad pública y a esto se le suma las evidencias de manipulación de las cifras de incidencia delictiva. En Guanajuato, en su estado, la violencia no necesita esconderse, es abierta, es brutal, es persistente. De enero a abril de este 2025, el homicidio doloso cobró 1.260 víctimas, un 26% más al mismo periodo del 2024. Busquemos cuál es el canal para que podamos generar nuestras denuncias, pero no nos quedemos en el silencio. En Guanajuato, durante este 2025 ya se registraron 27 masacres. Se tiene el segundo lugar en policías asesinados, con 23 uniformados caídos en el cumplimiento de su deber. Hemos tenido alrededor de 2.000 detenidos y prácticamente 1.600 puestos a disposición de una autoridad ministerial. Aunque también en municipios con gran actividad económica como los del corredor industrial, desafortunadamente son presa de la extorsión. En muchos lugares del estado de Guanajuato, pues las policías locales no figuran o son muy pocas. El impacto de las cifras maquilladas no permiten diseñar una estrategia de seguridad específica. La muestra está en los enfrentamientos de grupos delincuenciales con las fuerzas del orden local. De ahí la existencia de aumentar la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y hasta de la Marina. Las preguntas están en el aire y sin respuesta. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Nos vemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.